llamado panel vocacional. Si ustedes se dan cuenta, aquí al frente hay diferentes personajes, ¿no? De diferente vestimenta, o habemos de diferente vestimenta, de diferentes colores. ¿Qué es lo que vamos a tratar aquí de hacer? Pues presentarnos cada uno y darles una pequeña historia de nuestra vocación. Me presento, mi nombre es Cristian Mar, soy franciscano de María y uno de sus maestros, profesor, estoy encargado de la pastoral, me dejó aquí asignado de moderador. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esto. Por favor, pongan mucha atención. Al final va a haber preguntas, así que ahí les encargo que pongan atención. Bien, pues buenos días. A sus salones me presentaba, pero para quien no me conozca, yo soy el hermano Carlos González, religioso de la comunidad de Fuego Nuevo, y actualmente tengo 30 años, tengo 12 años como religioso. Me decía Cristian, es compartirles brevemente cómo fue el llamado vocacional, cómo fue que llegué hasta este punto. Cuando yo estaba en mi último año de preparatoria, yo tenía mi proyecto profesional ya pensado. Yo quería estudiar medicina, quería ser médico, quería especializarme en oncología y pues sacar mi vida adelante, ¿verdad? Sin embargo, en esta última etapa de mi vida, yo comencé a preguntarme pues cómo iba a vivir. Es decir, ya tenía una parte profesional pensada, pero yo no me quería casar, pero sí quería tener hijos. Sí quiero ser papá, pero no me quiero casar porque no creo que pueda compartir mi vida con una persona. Como que esa parte del compromiso y esa parte de tener a alguien ahí como que me sintiera amarrado, pues realmente no la veía como tan agradable. Entonces, pues es que pues no se puede no casarse y no tener hijos. Entonces tengo que ver de qué forma pues puedo descubrir mi vocación. Como les decía, yo quería ser médico. Y parte de lo que yo soñaba era poder hacer misión siendo médico, irme a algún lado como voluntario para poder ejercer mi profesión desde esa parte. Pero en el camino, pues empecé a preguntarme cuál era mi vocación. No sabía cuál era, no quería, yo nunca en los 18 años previos había pensado en ser religioso, ni sacerdote, ni mucho menos estar en ese ambiente. Sin embargo, sí participaba mucho de los grupos juveniles y estaba muy metido en el trabajo parroquial. Sin embargo, en este último año fue cuando comencé a llevar un proceso de discernimiento vocacional, que fue para poder descubrir cuál era el llamado que Dios me hacía de manera personal. Yo veía mi proyecto de vida como algo muy bonito, un sueño a cumplir, algo que siempre quise, pero sentía que le faltaba algo para que me pudiera sentir pleno realizando eso que había soñado. Entonces a partir de ahí fue como comencé a llevar este acompañamiento en su momento con un sacerdote de mi comunidad, y él me dijo, es sin compromiso, solamente para que pues veamos o que tú vayas descubriendo. Y en el acompañamiento me descubría pues esta llamada de Dios de manera particular a ser religioso. Nosotros como consagrados profesamos votos, que es decir, es una consagración para poder entregar nuestra vida plenamente a Dios y que de esa manera poder pues servir y hacer un apostolado específico. Una de las cosas que en lo particular me llamó mucho la atención de la vida consagrada y que me dio ahora sí como luz para poder responder de este lado, es que a pesar de que yo no me quería casar, y yo les había dicho que sí quería tener hijos, yo no me veía solo. Es decir, no me imaginaba yo a los 60, 70 años solito en una casa diciendo, pues, qué miedo o qué aburrido va a ser. Entonces, la vida religiosa nos invita a vivir en comunidad como hermanos, donde yo sé que llego a mi casa y ahí tengo otros 3 hermanos, iguales de consagrados que yo, y pues compartimos la vida de manera ordinaria, cada quien haciendo lo que le toca, pero viviendo en comunidad. Y eso fue una de las razones por las cuales yo elijo la vida religiosa, o el Señor me muestra la vida religiosa, y yo elijo responder en ella. Y de esa manera pues también comencé a caminar en este proceso. Les digo, llevo 12 años, también he sido llamado al sacerdocio. Ahorita estoy esperando la respuesta a mi solicitud para la ordenación diaconal. Pero antes que ser sacerdote, antes que pensar en esa parte, mi
primer llamado es a la vida consagrada, a ser religioso y a dar testimonio de ese Cristo que vive entre nosotros. Entonces, es parte de la historia vocacional, parte de cómo respondí y parte del por qué elegí la vida religiosa. Entonces pasamos a otro Carlos, para que no se les olvide, Carlos Barradas, sacerdote religioso de Autorista. Me ha llamado la atención, tenía en tu colegio, y esa frase, quiero verte siempre alegre. Esta frase que ustedes en pocos meses ya no la verán escrita en tu colegio, pero tendrás que ser alegre en la universidad, en la carrera, en la opción de vida que vayas a optar. Y es eso lo que me he propuesto desde que era adolescente como ustedes, jóvenes, tratar de vivir esa alegría. Entonces, jóvenes, ese es el reto para ustedes, ese es el reto para mí. Esa frase de Juan Bosco, llévatela como consigna. Que los que compartan contigo tu vida de estudiante, de universitario, muy pronto, de profesionista, posteriormente, perciban esa alegría de haber optado, de haber respondido a un llamado, en donde es tu bronca, es tu tarea. Pero siéntete un instrumento de Dios en favor de muchos más. ¿En qué universidad, en qué estado de vida estarás? Solo Dios lo sabe y te lo va a ir desenvolviendo poco a poco. Es un reto, es una tarea que como salesiano estudiante tendrás que llevar. La alegría de estar respondiendo a una vocación. Y es a lo que yo trato, con la ayuda de Dios, de responder a esa invitación. En mi congregación, a través de los medios de comunicación social. Ánimo, muchachos, felicidades por su 6º semestre, prontos para dar el otro salto cualitativo en tu vida. Les voy a contar brevemente el resumen de mi historia vocacional. Yo soy de aquí de Guadalajara, de Tlaquepaque, vivo cerca de ahí del Oratorio Salesiano San Javier. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a alguna actividad ahí. Yo estuve en un grupo salesiano, en un oratorio, ahí en Tlaquepaque. Creo que realmente, y ahora esta semana que estuve compartiendo aquí con ustedes, fue recordar mucho de lo que yo viví como adolescente y joven salesiano. Creo que parte de mi acompañamiento vocacional fue Don Bosco. Y bueno, a los 12 años, que fue cuando participé en una Pascua de adolescentes ahí en San Javier con los padres salesianos, fue donde yo empecé a sentir como el que yo quería hacer algo diferente. Yo decía, yo no quiero ser y hacer lo que todos los chicos de mis compañeros de secundaria hacían. Yo estudié la secundaria ahí en San Miguel, en la 23, que está la 97 y la 23 en San Miguel, y yo decía, es que no quiero hacer lo que todos hacen, yo quiero hacer algo diferente. El coordinador del grupo nos invitó a llevar, a visitar, bueno, cada grupo vimos una realidad social y qué queríamos hacer, y yo me anoté en lo que era visitar enfermos en las casas. Entonces nos juntamos, un grupo de los que íbamos al oratorio, y empezamos a inventar qué íbamos a hacer con los enfermos, ¿no? Hicimos una lista, preguntamos qué enfermos había en el barrio, en la colonia, y llevábamos cositas distintas, galletas, gelatinas. Ahí fue donde el Señor me llamó propiamente y donde me identifiqué después con mi carisma del cuidado a los enfermos. A mí me gustaba la enfermería, la medicina. Yo decía, yo quiero estudiar medicina o quiero ser enfermera. Entonces, cuando participé en el grupo con mis compañeros del oratorio y que íbamos a las casas a visitar enfermos, ancianos que vivían solitos o que se sentían solos, que sus familiares los dejaban muchas horas solos, y que nosotros como jóvenes, adolescentes, íbamos y les compartíamos algo, y ver su sonrisa y ver su agradecimiento, a mí eso me llenó el corazón, me llenó totalmente el corazón. Y bueno, fueron como 3, 4 años de lo que estuve en la secundaria, y luego ya en la prepa, en el grupo de jóvenes,
Y creo que así fue como fui descubriendo, conocí la congregación. Mi congregación somos Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, las que estamos en el asilo aquí Espaldas. Me tocó venir aquí al asilo a los retiros vocacionales, y así fui como aclarando y me fui dando cuenta que Dios me llamaba a consagrarme en atención a los enfermos y a los ancianos. Para mí ha sido muy grande eso, el poder descubrir que yo puedo ser un instrumento de Dios para el que sufre. Yo no he estudiado enfermería, más bien mi camino en la vida religiosa ha sido en el acompañamiento con los jóvenes, y por eso, y ahorita en la misa reflexionaba eso, digo, cómo Dios me ha ido llevando más. Me acuerdo bien que el coordinador del grupo ahí en San Javier me dijo, cuando yo le dije que quería ser religiosa y que había iniciado un proceso vocacional con las Hijas del Sagrado Corazón y que se dedicaban a los enfermos, él, recuerdo muy bien que me dijo, no le hace que vayas a una congregación donde sea con enfermos y ancianos, porque jóvenes siempre va a haber, y a los jóvenes siempre los vas a encontrar. Y esta semana ha sido como de recordar mucho este proceso vocacional, y los invito a eso también a ustedes, a que se dejen escuchar por Dios en su corazón. Sé que ustedes también tienen proyectos sociales. Déjense escuchar y atrapar por Dios. Déjense, realmente ahorita que el Padre nos decía, si han preguntado lo que Dios quiere de ustedes, déjense cautivar, déjense atrapar por Dios, y dejen que Dios les vaya marcando el camino. Y preguntarle a Él qué quiere de ustedes. Y se vale ser valientes, se vale hacer retos diferentes, sean diferentes a lo que todo mundo hace, y la garantía de esto es la felicidad y la plenitud. Y en resumen, pues les comparto esto, y muchas gracias. Buenos días, hermanos, buenos días, chicos, buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Cristina Ponce, y bueno, yo pertenezco a un instituto, se llama Instituto Secular Misioneras Franciscanas de María Inmaculada. ¿Qué son los institutos seculares? Son una nueva forma de vivir los consejos evangélicos en medio del mundo, en el mundo sin ser del mundo, ¿verdad? Estos institutos seculares están avalados por la Iglesia, no es un relleno, ¿verdad? Están avalados por la Iglesia. El Espíritu Santo sigue suscitando formas y formas y formas de vivir la consagración. Entonces, hay un documento, hay una constitución de la Iglesia que sale el 2 de febrero de 1947, en donde el Papa Pío XII autoriza y da esta autorización para que los institutos seculares tengan un lugar en la Iglesia, tengamos un lugar en la Iglesia. El documento, la Constitución se llama Provida Mater Ecclesia, que quiere decir providente Madre Iglesia. La Iglesia siempre está proviendo a sus hijos de lo que necesitamos. Bueno, un poquito de mi llamado, ¿cómo fue? Yo desde muy pequeña, a los 10 años, empecé a ser catequista. Comencé a ser catequista, ya preparaba niños a la primera comunión. Y poco a poco pasaron los años y bueno, fui coordinadora de catequistas ya en diferentes niveles, para niños, para adolescentes, para adultos y para padres de familia. De profesión me hubiera gustado ser maestra, por algo no se pudo o no fue posible. Dios tenía sus planes. Entonces soy contadora y me dediqué más de 40 años a administrar empresas. Gracias a Dios me siento satisfecha porque allí pues el Señor fue quien las hizo crecer tanto económicamente como en otros sentidos. En este caminar de mi vida yo veía que en mi casa pues pocos de mis familias se acercaban a los sacramentos. Como en muchas familias era algo disfuncional, en donde había alcoholismo, había algunas situaciones no muy agradables. Y yo quería, mi sueño era ver a toda mi familia que se acercara a los sacramentos, ¿verdad? Si
y ayudaba a tantas personas, yo quería también ayudar a mi familia. Me sentía muy contenta en mi trabajo, pero también veía que mis compañeritas o mis compañeros pues estaban retirándose de Dios, ¿verdad? Y siempre dije voy a ser monjita, yo decía, desde niña, ¿verdad? Voy a ser monjita. En el caminar, pues sí, siempre me encantó la vida consagrada y siempre estuve relacionada con ellas. Pero yo sentía que en un convento pues iba a tener que dejar a mi familia, iba a tener que dejar el trabajo, iba a tener que dejar mi apostolado. Y bueno, también me di la oportunidad de ver si Dios me llamaba al matrimonio. Confieso que sí, tuve novios y lo viví en un santo momento, alegre, ¿verdad? Porque siempre dije, si me caso, pues me caso como Dios manda, ¿verdad? Entonces, nadie llenaba este corazón. Por más que el candidato tuviera muchas cualidades, nadie llenaba el corazón, ¿verdad? Asistía como ustedes, a lo mejor asisten, a mí, a los bailes y todo. En aquel entonces, bueno, yo ya no conozco los nuevos centros de baile, ¿verdad? Les llamaban discoteca, pero y ya era lo máximo para mí, ¿verdad? Viajes y todo, pero en un momento dado le dije a nuestro Señor, ya Señor, nadie llena este hueco. Dime por favor en dónde está mi lugar. Sí deseo estar la vida consagrada, pero ¿en dónde? Para mí, wow, cuando conozco los institutos de vida consagrada, secular, en donde se puede seguir viviendo con la familia, o en mi instituto, que también hay para vivir en fraternidades, en pequeñas fraternidades. Tenemos varias casas y sus casas tienen capilla, bueno, en Santísimo. Ahí viven algunas hermanas en cada casa, realizan sus trabajos, algunas son maestras, enfermeras, nutriólogas, tenemos de sistemas también, de varias profesiones. Los institutos seculares son para eso, para que en el mismo ambiente en que estamos trabajando, y en el familiar, ahí llevemos el evangelio, sin nada de hábito, sin ningún signo externo, para ser esa luz en esos lugares y esa sal, llevar el santo evangelio, penetrar así como la humedad, cuando menos se dan cuenta en esos lugares, pues ya está como una pared cuando entra el salitre, cómo salió, ¿verdad? Así es. Bueno, chicos, yo les agradezco todo lo que en esta semana nos han escuchado, nos han puesto atención, y quiero decirles que si en algún momento dado ustedes sienten atracción por la vida consagrada secular, hay institutos seculares para varones y para mujeres. ¿Sí? Gracias. Pase bien. Soy la hermana Jovita religiosa franciscana de Nuestra Señora del Refugio. Voy a ser breve mi llamado. Yo fui llamada a una edad temprana. ¿Por qué? Porque yo salí de mi casa a los 15 años. ¿Sí? Fue para mí emocionante, digamos, pero a la vez con miedo y con dudas también. ¿Sí? Yo formaba un grupo de pandillas cristianas que a los 15 años nos mandan a un encuentro de 3 días. Y gracias, tuve la oportunidad de ir a un encuentro de 3 días, y ahí nos hablaron de las vocaciones. Salí del encuentro, yo todo quería cambiar el mundo y todo, bueno, uno así sale, ¿verdad? Y pues poco a poco fui mejorando, porque yo también, como toda una niña, ¿verdad?, era rebelde y todo lo obedecía. Yo quería mejorar, ¿verdad? Y después llegan las semanas a mi casa, a mi rancho, ¿verdad? Y me empiezan a invitar a los retiros mensuales. Yo no quería ser religiosa, yo soñaba casarme y ya soñaba tener 3 hijos. Y además de tener 3 hijos, yo ya más o menos visualizaba cómo quería mi esposo, de qué forma, ¿sí? Y después de eso cambió mis planes.
Dios cambió mis planes. Dijo nuestro Señor, no, ahí no te quiero para mí. Entonces, chicos, anímense, dense la oportunidad. Si ustedes se quieren darse la oportunidad al matrimonio, también pueden darle la oportunidad a la vida consagrada o a la vida soltería, chicos, a la vida del sacerdocio. Simplemente hay que estar en oración, no dejar tus sacramentos y pues disfruta este llamado que Dios te está haciendo. Gracias. Soy Sor Carmen Odalia, pertenezco a la Congregación de las Maestras Pías de la Dolorosa. Voy a tratar también de ser muy breve. Diferentemente de las vocaciones de mis hermanos, yo soy una vocación adulta. Quiere decir que el Señor me hizo conocer mi camino después de haber hecho un camino ya diverso. Yo, de chica, en mi casa se usó poco la religión, íbamos a misa los domingos, pero nada más. No conocí la vida religiosa para nada, no conocí ninguna monjita ni nada. Mi pasión era la educación. Estudié para maestra y dentro del ambiente magisterial fui siendo feliz. Busqué crecer, busqué prepararme cada vez más para ser una mejor maestra. Crecí como crecimiento espiritual dentro del movimiento de los Scouts. Yo fui una niña guía y ahí conocí a Dios, ahí conocí el servicio, ahí conocí la responsabilidad y el buscar entregarme a los demás. Es en el crecimiento personal, cuando estudié la licenciatura de Psicología Educativa, que tuve la oportunidad de convivir con algunas religiosas y conocer un poquito más lo que esto significaba. Concretamente con una congregación me acerqué y con ellas conocí un poco más a Jesús y a María, un poco más el dar la vida por los demás. Con ellas empiezo a preguntarme qué es lo que verdaderamente Dios quiere de mí. Lo que yo quería era seguir siendo maestra, tener una clínica de conducta, quería casarme, tenía mi novio, habíamos hecho ya años de camino. Tuve la oportunidad de trabajar mucho, trabajé a veces hasta tres turnos. Tuve dinero, tuve mi carro, tuve mi departamento, ¿sí? La vida parecía que estaba ya clara por dónde iba, pero el Señor tiene sus planes, ¿sí? Y en un momento dado tuve que preguntarme no tanto lo que quería hacer, porque de repente donde yo tenía todos mis trabajos se cerró, ¿sí? Y me quedé solamente con la plaza de maestra. Y yo sé que tenía toda la capacidad y la preparación para volver a empezar, pero ya no era qué tanto quería ser, sino lo que quería ser. Y una cosa tenía clara, quería ser feliz para siempre, ¿sí? Y esta palabra siempre me remitió a Jesús, me remitió a Dios. Era lo único claro que yo tenía que podía ser para siempre. Y entonces empecé a preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar para siempre? Mi búsqueda de congregaciones fue muy larga. Conocí muchísimas congregaciones. Yo sabía que el Señor tenía un lugar para mí y yo quería encontrarlo. Así fue que empecé a buscar al Señor. Esta era la certeza. Un para siempre era solo con Él. Y Él tiene un lugar para cada uno de nosotros si nos abrimos a donde Él nos quiera. Búsquenlo. Verdaderamente pregúntenle qué quieren. La felicidad es la meta. Y si es dentro de la vida consagrada, Él tiene un lugar concreto para cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, ya por último, me presento para el que no me conoce. Mi nombre es Juan Pablo y soy seminarista diocesano de Guadalajara, del Seminario Diocesano de Guadalajara. Bueno, así, a grosso modo, mi vocación pues surge desde la infancia. Yo vengo de una familia que es muy católica, muy conservadora, entonces gracias a ellos pues surgió mi vocación al sacerdocio, pero mi vocación se vio truncada
de la adolescencia hasta la juventud, porque mis papás decidieron que no. Entonces yo quería entrar al menor y me dijeron que no. Bueno, entonces entro en un proceso de mi vida donde la religión la dejo a un lado y me empiezo a hacer como que un poco ateo, ¿no? Bueno, ateo no, agnóstico. Donde empiezo yo a dudar realmente si Dios existe y si realmente la religión como que si es la mejor puerta como para ser feliz, ¿no? Acabé la preparatoria, para esto yo tenía una novia desde que entré a la prepa y entré a la carrera de medicina. Yo estudié la carrera de medicina de cirujano partero en la UDG. Entonces, mi novia y yo teníamos un proyecto de vida y el proyecto de vida pues era formar una familia. Ella estaba estudiando para ingeniera industrial y pues yo para médico cirujano. Entonces, mi proyecto de vida era ser feliz, como dicen las hermanas, creo que coincidimos en esto, formar una bonita familia donde yo me sintiera ya realizado, con un buen trabajo, trabajando en los mejores hospitales de Guadalajara. Y pues la verdad me decían los doctores, que eran mis maestros, me decían: Juan Pablo, tú tienes futuro, tienes cabeza para esto. Entonces, pues yo tengo una vida arreglada. Y como dicen las hermanas, llega una etapa de tu vida donde profesionalmente eres ya realizado, pero te pones a dudar y hay algo dentro de ti que no te deja ser pleno y feliz. Y eso fue lo que me pasó a mí, porque yo ya empezaba a ganar algo de dinero. Mi novia pues no era la más bonita, pero tampoco la más fea, y pues yo la quería mucho. Para mí era la mejor mujer del mundo, para mí era lo máximo, ¿de acuerdo? Porque muchos me decían, perdón, ese comentario estuvo de más, pero bueno, para mí era la mujer perfecta, la mujer de mis sueños, la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Y para ese entonces entender esto es: quiero yo entregar toda mi vida a una persona, amarla, formar una familia, o qué quiero de mi vida, ¿no? Y aquí es donde entra esta parte de Dios que me preguntan a mí muchas veces de la vocación. ¿Qué es la vocación? Pues no sabría decirles, porque es algo que llega, que te mueve por completamente todo lo que ya tenías seguro y cambia radicalmente tus planes. Entonces yo tuve que cortar con mi novia, de hecho ya nos fuimos a casar, estamos en planes de boda, y yo me di la oportunidad de vivir un preseminario, ¿sí? Y yo dije que iba a vivir el preseminario como una forma de descartar la vida del sacerdocio y esa vocación que había sentido de niño. Y pues bueno, aquí me quedé ya. De hecho estoy esperando solamente ya la ordenación. Hablé con mi novia, el trato fue de que me iba a aguantar un año en el seminario, y si después de ese año yo decidía ya no seguir, pues volvíamos y seguíamos con nuestros planes. De hecho ya habíamos comprado hasta casa, pero ese año sí. Pero la cuestión de esto es que uno, cuando realmente deja guiarse por Dios, y eso es lo mismo que dicen las hermanas, cuando uno deja que Dios toque su corazón y que realmente Dios hable al corazón, muchas veces surgen mejores cosas. Y si me preguntan si me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento. Y ella ya se casó también. Gracias. Como acaban de escuchar, jóvenes, a ver, un poquito de silencio. Como acaban de escuchar, hay una historia detrás de cada uno, ¿no? Así como los vemos, unos más altos, otros más bajitos, ¿sí? Unos vestidos de un color, otros de otro. Siempre hay una historia detrás de cada uno de nosotros. Y nosotros los estoy incluyendo a ustedes. Su historia de vida es muy importante también. No solamente para nosotros, sino también para Dios. Así como escucharon aquí tantas historias, yo les quiero, antes de pasar a la siguiente, pero les voy a pedir que vayan pensando una pregunta que les quisieran hacer a alguno de ellos. Lo que se les venga a la mente, esa pregunta quiero que la realicen, ¿sale? Mientras estamos así pensando, por favor, pensando sin platicar, pensando qué pregunta les vamos a hacer, ¿sí? Yo les voy a contar esa historia. Yo tuve un hermano, falleció el año pasado. Este hermano era de
Congo, ¿sí? En África. Este hermano, ¿qué creen? Era el heredero a la corona real. Él toma sus cositas, le dijo a su papá, tuvo el valor de decirle a su papá: papá, yo no quiero que me heredes nada. Se dio el derecho a la corona y se fue con nosotros. Tuvo su formación, llegó al sacerdocio. Lamentablemente el año pasado, a 45 años, muere de cáncer. Pero siempre era un hombre muy feliz. Él no quería saber nada de coronas reales. Era el hombre más humilde, más servicial. Como ven, cada uno de nosotros podemos dejarlo todo, así sea la corona o sean los guaraches, ¿sí? Pero podemos dejarlo todo. ¿Por qué? Por una sola causa, y esa causa es seguir a Jesús, servir a Jesús y amar a Jesús. Les voy a pedir que en este momento, así como están, libremente, pero quiero que lo hagan, realicen una pregunta, levantan la mano y me dicen para quién es la pregunta, ¿sale? No los veo. El que pregunte puede ir saliendo a su receso. Que el padre ya quiere preguntar, levanta la mano, ¿no? A ver, aquí las chicas que estaban aquí a un lado de mí. Una pregunta, a ver. Ahí atrás, sí. Más fuerte, no te escuchas, bro. ¿Qué significa los colores? O sea, que unas vengan de blanco y otras de negro. La vestimenta. ¿Qué significa que unas vienen de blanco, otras de negro y cada diferente color? Bueno, porque tenemos diferente carisma, ¿sí? Carisma, y nuestros fundadores fueron de acuerdo al apostolado que nos dedicamos también. En este caso, en mi caso, yo soy franciscana, por San Francisco de Asís. Entonces, San Francisco de Asís, el color era color café, ¿verdad? La pobreza significa la pobreza radical, ¿verdad? En esta parte. Y pues las hermanas pues se dedican a la salud, ¿verdad? A la pureza. Ustedes a de madres dolorosas, ¿verdad? De negro, entonces depende mucho del carisma. ¿Y la secular? Tengo la duda de si tienen como algún sueldo o algo así. Es buena pregunta, excelente pregunta. Gracias. ¿Cómo te llamas? Emilio. Muchas gracias por esa pregunta. ¿Alguna de ustedes, hermanas, gusta contestar? Mire, el sueldo en la vida comunitaria es vida comunitaria, es comunismo, valga la expresión. Todos trabajamos no por un sueldo, por una obra apostólica. Esto produce remuneración económica por muchos motivos, pues para sobrevivir, para continuar. En la vida religiosa, en la vida diocesana, tienen otro camino, pero también de hacer buen uso de estos medios económicos, ¿verdad? Entonces, en la vida diocesana, el obispo tabula un salario para los sacerdotes. En la vida religiosa no tenemos un salario al interno.
Tal vez por estar dentro ahora del SAT de Hacienda, tenemos que manifestar un sueldo. Yo ya quedé jubilado y mi pensión lo administra el ecónomo provincial. Lo que yo requiero, pues me lo da la comunidad, ¿no? Entonces, esa no es tanto nuestra preocupación. La preocupación es ser alegres, estar respondiendo al Señor desde el carisma en donde estamos viviendo. Emilio y todos los demás compañeros, bueno, esa es en la vida comunitaria. En la vida consagrada secular, como cada una tenemos nuestra profesión y el requisito es que tengamos un empleo para ahí, como enfermeras y todo lo que seamos, llevar ahí el evangelio. Sí percibimos un sueldo nosotras, pero es de ese sueldo, para una de las formas de vivir el voto de pobreza es de un porcentaje se destina a la economía del instituto y de ahí se da mantención a las casas que tenemos y se hacen todos los gastos de promoción vocacional, viajes o toda la formación que tenemos. ¿Queda aclarado? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Levanten la mano. Aquí es la niña. A ver, acá Cristian o hermanas, si nos apoyan ahí con los que levantan la mano para que sean portavoz, porque el tiempo lo tenemos. Párate, mija. Párate. Hay dos preguntas y las dos son muy importantes. Allá atrás, hasta atrás, preguntan si es importante ser virgen para entrar a la vida consagrada. A ver, silencio. Somos personas adultas, somos personas maduras y como tal tenemos que comportarnos. Y se me olvidó la pregunta. ¿Cuál es la parte más difícil de ser religiosa? Entonces, estas dos preguntas, la primera, la segunda, quien quieran responder. Para la vida consagrada, bueno, dependiendo de lo que signifique para nosotros la virginidad, ¿verdad? Lo que haya pasado en tu vida antes de decidir ser consagrado o ser sacerdote, eso solamente es de Dios. ¿Sí? ¿Queda clara la respuesta? O sea, ahora, después de que se hace un proceso de discernimiento, cuando la persona se siente atraída por nuestro Señor y quiere ser de Él, Dios no niega la puerta. Así sea, haya sido la persona, pues tenemos a Santa Magdalena, ¿verdad? María Magdalena. Entonces, a la cual le arrojó 7 demonios, imagínense. Es un infinito de demonios. Podemos encontrar consagrados, consagradas, sacerdotes. Tenemos a un San Agustín, que se dedicó también a la vida mundana y a todo, ¿verdad? Probó de todo. Decía que para él ningún pecado era desconocido. Entonces, pues si ya tuvieron relaciones sexuales y a eso se refieren, pero si su deseo, su corazón quiere ser de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos. Él no rechaza a nadie. Nada más sí, es una respuesta que será definitiva de vivir para Él y vivir la virginidad, el corazón totalmente para Él, cuerpo y alma para Él. No sé si queda aclarado.
respondiendo a la otra pregunta de qué es lo más difícil, pues yo creo que siendo seres humanos, o si todas respondiéramos a esta pregunta, quizás habría diversidad de respuestas, porque cada uno puede tener algo difícil, ¿no? Pero yo en lo personal, yo creo que el voto de obediencia y la vida comunitaria, ¿sí? El que te envíen a veces a donde no conoces, a donde no sabes, el tener que dejar mucho de lo que quieres en un lugar y estar en esa disponibilidad no siempre es sencillo, ¿sí? Y también, pues la vida comunitaria, somos diferentes, y el convivir con personas diferentes y tener puntos de vista diferentes, diversos, no siempre es fácil, pero este llamado y esta gracia que Dios da y la riqueza que también tiene, y si nos quedamos o rescatamos todo lo maravilloso que es el compartir la vida con otros, el llamado con otros, pues salimos adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede desertar de la vida consagrada? Si alguno dice Si se puede desertar de la vida consagrada. Bueno, sí, es decir, nosotros llevamos un proceso de discernimiento a lo largo de toda nuestra vida para poder ir como descubriendo si ese es el lugar al cual el Señor nos llama. Si tú llevas 2, 3, 4 años y te sientes a gusto, pero vas descubriendo que ya no es lo que el Señor quiere para tu vida, pues tranquilamente puedes dejarlo, porque todos estamos aquí en libertad. Nadie nos ha obligado a responder, y una de las condiciones precisamente para poder profesar tus votos es que lo hagas en libertad. Igual para el momento del sacerdocio, quienes son llamados, una de las condiciones es que sea en libertad y que lo puedas tú elegir. Entonces sí se puede dejar. También hay un proceso como para eso, pero para eso es como el tiempo de discernir. Tengamos presente que el representante de la iglesia es el Papa, a través de sus dicasterios. Entonces concede la dispensa a unos votos que hiciste públicamente, a un compromiso que hiciste ante la iglesia, sea en la vida sacerdotal, sea en la vida religiosa, cuando se llegue a la profesión perpetua. Mientras es en el proceso, al término del año, al término del periodo, uno está en la libertad de decir, ¿le continúo o me retiro? Pero ya cuando hay profesión perpetua, entonces hay que apelar a la autoridad, llamémosle sumo pontífice. Hay otra pregunta. ¿Qué pasa cuando rompen sus votos? O sea, recordemos que los votos son pobreza, castidad, obediencia. ¿Qué pasa cuando se rompen? No sabemos qué tipo de rotura, ¿sí? Si es una falta, es igual que cuando rompemos los mandamientos. Hicimos una promesa de vivirla, ¿sí? Si es porque no deseamos continuar en este camino, es de hacer una revisión y retomar un camino. Puedo romper el voto de castidad, por ejemplo, puedo romper mi voto de obediencia en cuanto que no soy obediente a mis superiores, ¿sí? Y debo yo primeramente cuestionarme qué es lo que yo quiero. Existe la confesión porque el voto me obliga ante Dios a cumplirlo, ¿sí? Si lo rompo voluntariamente, puedo rectificar mi camino como cualquier persona y decidirme a continuar en este voto. Si es porque ya no quiero seguirlo, entonces debo retirarme. No sé si alguien quiere agregar algo. Como dice nuestra hermana, me encantó. Y también, bueno, si el rompimiento del voto trae alguna consecuencia, ahí sí ya queda ipso facto
o sea, ya deja de ser religiosa o sacerdote, si trae consecuencias graves, si hay algún embarazo, si dejó algún hijo, en el voto de pobreza, si fue que haya extraído algunos bienes o haya estafado o algo, insofacto queda, o sea, la iglesia lo excomulga. Como dice, depende de la gravedad. No excomulga, que quede claro. Sí, porque usamos mucho la palabra excomunión y no. ¿Sí? La iglesia cuestiona, sanciona y perdona porque es malo. ¿Sí? Siempre y cuando el hijo o la hija pide perdón. La excomunión, sí, porque a veces lo usamos tan fácilmente, ya quedó excomulgado, ya. No, espérate. Con calma, porque ustedes que son alumnos de San Juan Bosco deben de iluminar en la universidad donde vas a estar. ¿Sí? La palabra excomunión es muy, pero muy limitada. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Mi pregunta es si hay algo que te impida para siempre ser como religioso, o sea, un crimen o algo así, un crimen de guerra. O sea, o cualquier persona podría ser religioso simplemente si se arrepiente. ¿Sí? Miren, es un proceso de discernir. El pasado Dios lo conoce. Si en tu proceso de discernimiento crees que la vida consagrada, la vida secular consagrada, el sacerdocio, por ahí el Señor te llama, los superiores en turno valorarán tu vida. ¿Sí? Y el pecado que está latente, si ya ¿cómo se llama? Se pagó entre comillas, ¿no? Entonces, lo importante es ver por dónde el Señor te está llamando, por dónde le estás respondiendo. ¿Sí? Solo aclarar, la vida consagrada no es un refugio, no es para como esconderme de mi pasado y empezar de nuevo. Es si el Señor me llama, yo estoy dispuesta a dar un servicio y una respuesta de amor a Él. ¿Sí? Pero no para esconderme o esconder mi pasado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde? ¿En algún momento de su vida se han arrepentido de tomar esta decisión? En algún momento creo que puedo pensar que a todos nos sucede, te cuestionas si es el lugar en el cual estás siendo feliz o si el proyecto que estás llevando en tu vida pues verdaderamente es lo que Dios quiere para ti y el plan donde te puedes sentir pleno. Yo les decía, por ejemplo, al principio que yo quería estudiar medicina. Cuando mis amigos de la generación donde yo salgo empiezan a estudiar, empiezan a graduarse, empiezan a ejercer la carrera, yo sí me cuestionaba. Y decía, híjoles, ¿habré tomado la decisión correcta? Porque yo les veía realizándose en algo que yo también soñaba. Pero creo que esos momentos, más allá de arrepentirme, me llevan como a hacer conciencia de que sí, esto es lo que realmente quiero. Y pues arrepentirme, creo que con lo que lo hemos compartido, pues es una decisión en libertad. Si en algún momento te das cuenta que ya no, pues es mejor salir y continuar con una vida donde sí seas feliz y no convertirte en un consagrado, pues amargado o triste porque no se siente realizado. Creo que sí hay momentos de confrontación donde te preguntas si es el lugar, pero creo que el arrepentimiento pues vendría para aquellos que dicen ya no y hasta aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien.
Bueno, en la formación del seminario siempre manejamos 4 áreas, ¿no? Que es el área espiritual, pastoral, la académica y la comunitaria, ¿sí? Aunque nosotros no somos religiosos, tratamos de vivir en comunidad, tratamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un muchacho, y suele suceder, ¿no? Que hay muchachos dotados, hablando intelectualmente y hablando que se les facilita la relación con los demás. Pero cuando se empiezan los escrutinios y más cuando se empiezan a recibir los ministerios, a la elección al estado eclesiástico, el electorado y acolitado, y posteriormente el diaconado y el presbiterado, ahí se va viendo no tanto la cuestión personal o qué tan bueno es, ¿no? Porque nosotros tenemos entrevista con nuestro prefecto, bueno, con el estado del seminario, mensualmente íbamos con el prefecto y el prefecto te preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu vocación? Y en ese proceso tú vas descubriendo, o el muchacho que tú ves, y eso lo mismo porque, por ejemplo, mis compañeros, yo tuve unos que eran buenísimos para la escuela, y eso es lo que veíamos, el seminarista perfecto que estaba en el sagrario todo el día, dices, yo quiero ser como él, pero decidieron salirse, y el padre no dijo nada, pero dijo, él tenía cosas que aunque él estaba bien, o lo veían por fuera bien, por dentro tenía un ruido interior, o tenía situaciones familiares que no lo dejaron, o él decidió porque ya estaba enamorado, se enamoró de alguien. Entonces, prácticamente el proceso que lleva un seminarista diocesano es, te va acompañando en espiritual, para que el espiritual te vaya conociendo, tanto espiritual como todas las cosas que tienes que trabajar como persona, y el prefecto te ayuda también para ir descubriendo y discerniendo tu vocación, ¿sí? Puede haber cualidades sacerdotales, y sí, no dudo, hay chavos que tienen cualidades sacerdotales que uno dice, este sí va a llegar, y suele suceder que no llegan, pero es por todo el proceso que van llevando, y al final toman una decisión de que no es lo mío, ¿sí? Entonces, si hay chavos que tienen muchísimos talentos, los hay en los seminarios, pero muchas veces esos chavos los mueven otras inquietudes o toman otra decisión conscientemente, ¿sí? Perdón, solamente para agregarlo y como para que todos también lo podamos ver, hay algo que es un perfil que se busca cumplir y no que el perfil sea bueno. Por ejemplo, las hermanas, ellas que se dedican a la parte de los enfermos, imagínense una religiosa o una chica que quiere ser religiosa y cuidar enfermos, pero no le gusta la sangre. Entonces, pues probablemente sí tenga una vocación a la vida religiosa, pero no en esa comunidad, quizá en alguna otra. Y de igual forma, aquí el perfil del hermano religioso, del sacerdote, o de la hermana religiosa, pues va mucho de acuerdo también al instituto, a lo que se necesita para poder llevar a cabo la misión. Yo, por ejemplo, que trabajo con adolescentes, jóvenes y niños, si no me gustara ver a los niños y me pusiera de malas cada que los veo, pues probablemente pensaría que no es el lugar donde estoy. Entonces, igual como en todos los trabajos, como en todos los lugares, hay un perfil, se busca que quienes están al frente, que son formadores, pues acompañen a los muchachos o a los aspirantes postulantes, novicios, juniores, para que puedan ver si están dispuestos o si cumplen ese perfil, no por ser buenos o malos, sino que tengan las aptitudes para poder llevar a cabo pues la vida que llevamos como tal. Solamente para animarles, chicos, en todas las congregaciones y en todos los institutos y todo, se da lo que se llama acompañamiento vocacional, pero en cada uno de ellos, hasta en el mismo seminario, no es tanto para que se queden en esa congregación o en ese instituto, sino para que ustedes descubran su lugar en la iglesia y tienen un acompañante, ¿verdad? Y esa es una aventura muy bonita porque se conocen ustedes como personas, conocen a Dios, llegan a conocer qué quiere Dios de ustedes y después qué quieren ustedes de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué respuesta quieren darle a Dios? Eso es para que ustedes mismos lleguen a ser felices. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aquí otra. Déjenla, no la limiten.
¿Qué tipos de tentaciones se les presentan o se les presentaron para faltar a sus votos? No, voy a aventurar aquí. No, yo creo que respondiendo a esa pregunta, cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros tiene, ahora sí, pues, una situación personal, pues en su proceso formativo, en su proceso personal, y probablemente cada uno tenga pecados distintos. Entonces, las tentaciones que cada uno sufre, pues son diferentes. Habrá quienes, por ejemplo, ahorita la hermana decía, la cuestión de la obediencia. Quizá a mí me cuesta mucho trabajo que venga otra persona y yo de 30 años tenga que decirle, padre, ¿qué le parece si puedo y esto? Y entonces, quizá mi talón de Aquiles va a ser por allí, pero quizá otra hermana, otro hermano tenga una situación distinta. Ahorita hablábamos, tenemos voto de pobreza, de castidad, de obediencia. Quizá alguno de nosotros tendrá una tentación distinta, pero todo va a depender pues de la personalidad o de cada uno de nosotros y pues de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Me viene a la mente la primera lectura de hoy. Dice San Pedro, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa pregunta yo se las devuelvo a ustedes. ¿Por dónde el demonio te está atacando? A ti que eres un joven creyente, un joven estudioso. Entonces, atención. El demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cada uno, como dijo Carlos, tenemos que estar atentos, despiertos para atacar al enemigo. Más para completarlo, es bien importante el conocimiento personal de cada quien, como ya decía el hermano. Cuando sabemos cuál es nuestra debilidad más grande, ahí es donde tenemos que tener mayor cuidado, porque de ahí es de donde nos llegan las tentaciones. Yo te digo, mira, somos personas normales y llevamos una vida normal y el diablo tiene una normal. Mi voto de pobreza, ¿sí? Me pide que yo no me apegue al dinero, por decir algo, a las cosas, que no esté pretendiendo cosas. Puedo tener una misión dentro de mi congregación que me pida manejar dinero, ¿sí? Y yo puedo tener la tentación de tener dinero para comprarme algo y no entregar lo que se me dio a la madre ecónoma, ¿sí? Puedo tener la tentación, ¿sí? ¿A qué puedo caer? Pues no puedo romper, o que puedo decir, pues bueno, hoy me quedo con 100 pesos para, no sé, no se me ocurre para que pudiera quedarme con 100 pesos. ¿Por qué? Porque yo sé que si voy a necesitar dinero, recurro a ella y me lo van a dar, ¿sí? Al menos en mi congregación no me lo niegan. Si yo tengo que andar en la camioneta y tengo que hacer una jornada vocacional, no me van a mandar sin dinero. Pero la tentación podría ser quedarme con algo que yo quisiera. Pobreza, ¿sí? Castidad, no sé, o sea, querer estar guardarme algún recuerdo de alguna situación con una persona, ¿sí? No sé, o sea, pasarme de amigos, estar más tiempo, ¿sí? Y descuidarme, no sé, o sea, mi voto de castidad me pide tener al Señor como centro. Cuando yo me doy cuenta de que ya una amistad me está requiriendo más tiempo de mi oración, por ejemplo, y prefiero estar al teléfono con esta persona que ir a hacer mi momento de oración que ya tocó la campana. Este sería un momento de romper con mi voto que yo le ofrecí al Señor, que fuera el número 1 de mi vida, ¿sí? Entonces, el continuamente permitirme faltar a la oración por trabajo, por amistades, por ocupaciones, porque estoy faltando a mi voto de pobreza, de castidad, ¿sí? Y el voto de obediencia, ¿sí? Un voto de obediencia es tener la voluntad de Dios sobre todo. Cuando yo tengo mi idea, yo primero que otra cosa, estoy faltando. O sea, somos humanos y por eso dice la hermana, hay que estar muy atentos a nosotros mismos para no faltar, ¿sí? Pero son cosas normales, como
les pasan a todos ustedes, solo que tenemos nuestros votos y tenemos que estar atentos al cumplimiento de ellos. Muy bien. Haré esta pregunta por cortesía. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, de nuestra parte les agradecemos. Aquí afuera van a estar las hermanas con sus stands. Les van a estar repartiendo a lo mejor volantes. Si les quedó alguna duda que por vergüenza sus compañeros no se animan a preguntar, háganla, no se queden con ella, ¿sí? Es un consejo, ¿sí? Y nos vamos a ir, a ver, silencio. Si no, no nos vamos. Nos vamos a ir con esta exhortación para nuestra propia vida, para cada uno de ustedes, ¿sí? Hemos estado aquí casi una semana, ¿sí? Hablándoles de vocación. No queremos que todos se hagan padrecitos, no queremos que todos se hagan monjitas. Lo que queremos es que cada uno de ustedes encuentre la vocación a la que Dios les está llamando, pero sobre todo ser santos, y es en la vocación de cada uno donde ustedes van a alcanzar esta santidad. Y nos vamos a ir con esta frase para que lo piensen, que no es mía, es de San Alfonso María de Ligorio, ¿sí? Todas las vocaciones te llevan a Dios, pero la vida consagrada es el atajo para llegar a Él, ¿sí? Y vamos a pedirle a Padre Carlos que nos dé la bendición. Así sentados, pues reciban la bendición de Dios, y esta bendición la lleven a sus familiares, a sus papás, a sus amigos con los cuales van a convivir en estos días, todavía de tiempo de Pascua. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con todos ustedes. Volvemos a clases 10:55.